Amén. Vamos a orar. En tu presencia, Señor, ayúdanos a entender que siempre tú eres omnipresente, pero hay momentos que tú estás revelando más de tu presencia. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte de corazón. Ayúdanos a entender que llenos del Espíritu Santo vamos a hacer más de tu voluntad. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti. Ayúdanos a ser fieles a ti. Háblanos en esta noche. Gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Y ayúdanos a entender acerca del significado del bautismo del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a ver el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y aquí, en el siglo XXI, todavía está con nosotros. No ha cambiado. No hay cambio con Dios porque es perfecto. Ayúdanos a buscarte, creer en ti. Y gracias por tu poder, tu sanación. Y pedimos por los enfermos, pero también los enfermos del Espíritu, que podamos conocerte, recibir de tu palabra, recibir de tu persona, de tu presencia. Gracias por tu gracia. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el Evangelio según San Juan, ustedes han encontrado leyendo mucho del Espíritu Santo. Mientras él está hablando, Juan, el apóstol, está escribiendo acerca de cómo creer en Cristo, cómo conocer a Dios, cómo tener vida eterna. Está hablando, revelando a Jesucristo 7, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Gracias a Dios, revelando que es la puerta, la entrada, la única manera de entrar y tener vida eterna. También es el buen pastor, pastoreándonos bien, dando su vida por nosotros. No una persona como asalariado, ¿verdad? Que recibiendo pago, no, Él con mucho amor, amándonos como un buen pastor. También encontramos que en la muerte de Lázaro, como la séptima señal, que la resurrección de Lázaro, que él dijo que yo soy la resurrección y la vida y la resurrección. Y ustedes saben que también en la sexta habla que yo soy el camino y la verdad y la vida. Mucho de vida, mucho de la verdad, mucho de la vida que tenemos en Cristo. Y está revelando la gloria de Jesucristo, pero también está enseñando a sus apóstoles, de sus discípulos, que ellos necesitan más del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tocando, usando, utilizando personas hasta que podamos encontrar personas llenas del Espíritu Santo, pero sobre ellos. Pero en el Nuevo Testamento es diferente, es el bautismo del Espíritu Santo y Él viviendo en nosotros y dándonos poder. Estudiamos esta mañana un poquito de Hechos capítulo 1 y algunas cosas. Y para mí es impresionante que habla. Y en el versículo 8 dice,
o versículo 7, 1, 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchos quieren profetizar, quieren decir cosas acerca de cuando el Señor, cuando Jesucristo va a regresar, pero gracias a Dios dice, el Padre puso en su sola potestad. Esta es decisión del Padre Celestial. Pero Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que en los evangelios, los apóstoles hicieron muchos errores, hasta pecados, hasta una vez Cristo llamando a Pedro Satanás, porque él estaba pensando en las cosas del mundo, con una actitud del mundo. Y tristemente muchos en este día, muchos en el siglo XXI en los Estados Unidos y en otros países pensamos que batallando como el mundo, y realmente es increíble que nosotros pensamos que podamos portarnos como mundanos y ganar victoria. No, hermanos, tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, y si vamos a ganar tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Hay poder, y esta es palabra. Recibiréis poder. Esta es palabra dunamis, no es la palabra dinamita, porque no tenían dinamita por muchos años, siglos, hasta que recibieron dinamita. No, este está hablando de un poder que puede bendecirnos en mucha manera, pero darnos poder. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos piensan que es imposible alcanzar al mundo con el Evangelio, pero aquí está la palabra de Jesucristo, dándonos autoridad, dándonos poder del Espíritu Santo, pero necesitamos recibir de Él. Tenemos que pedir a Dios. Pero es interesante, ellos 10 días orando. Varias cosas que pasaron aquí. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten, hermanos, la salvación o conversión de sus hermanos. María había recibido revelación, pero los hermanos no. Pero ustedes saben, en Juan, el Evangelio, hay porciones que dice que ellos, sus hermanos, no creyeron en él, pero ahora están en este lugar con ellos, perseverando, unánimes en oración. ¿Cuál es la diferencia? Ellos vieron a Jesucristo resucitado. Hasta este momento no todavía bautizado con el Espíritu Santo. La profecía de Juan el Bautista es que yo bautizo en agua, pero él va a bautizar en el Espíritu Santo. Dice que este es el ministerio, este es el propósito. Va a bautizarnos con su Espíritu. Gracias a Dios por el poder del bautismo en agua. Todavía me acuerdo esta declaración, confesión de fe en mi vida. Me acuerdo entrando, saliendo de las aguas y por la primera vez sintiendo limpio ante el Señor ministrándome. Pero también hay otra promesa
Y en Hechos capítulo 2, hermanos, pero ellos orando, perseverando unánimes en oración. Es obvio que todas las iglesias necesitamos mucho más de Dios, ¿verdad? Porque casi en ninguna oración o en estudios es posible encontrar perseveraban unánimes con un solo propósito, en oración y ruego. Estaban esperando, estaban tratando de glorificar a Cristo Jesús, pero llegó el día, capítulo 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, gloria a Dios, un acuerdo, listos. En este momento todavía orando, esperando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todavía en una casa, sentados. Y llenó del cielo, este es del cielo, y un viento recio. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es el lleno del Espíritu, con el Espíritu Santo controlándolos. Ellos hablando las palabras de Dios, lo que el Espíritu Santo estaba revelando a ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. El ruido, hermanos, debe pensar en como un jet, ¿verdad? Que ellos no habían escuchado nada como esto. Es que tenían sus animales y este ruido, muchos ruidos que hemos escuchado, pero este es que, wow, una cosa que estaba llamando la atención. Y noten, hermanos, dice versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Señor dándolos habilidad a hablar, a testificar de Jesucristo. Y el propósito, ya sabemos que el propósito es para salvar a 3,000 personas, para hablar, pero también es el bautismo de la iglesia con el Espíritu Santo. Es algo más, algo extra que ellos en los evangelios siempre haciendo cosas, negando a Jesucristo, pleitos, argumentos acerca de quién es más importante. Ellos no llenos del Espíritu Santo. Ellos en la presencia de Cristo y Cristo enseñándolos, pero ahora algo más está avanzando y llegó el Espíritu Santo sobre ellos, que ellos hablaron exactamente lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a ellos. Dice, es que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Parece es que hay mucha confusión, pero en medio de todo, ellos, todos de estos varones, dice versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo. Y llegó todo esto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido. Qué milagro, ¿verdad? Testificando, predicando, ministrando, ellos escuchando la palabra de Dios por medio del Espíritu. Ustedes saben que el Espíritu Santo inspirando, dándonos la palabra que nosotros tenemos es palabra de Dios, dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. En este momento estaba revelando, y lo que está pasando es ellos hablando. Y ellos escucharon en varias lenguas. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido. Qué gozo escuchar el Evangelio en nuestro propio idioma, ¿verdad? Para mí es algo muy especial soñar en español, leer la palabra en español, porque el Señor me había dado un corazón para alcanzar a los hispanos, los latinos, pero yo necesitaba algo más, la habilidad de hablar. Pero qué privilegio hablar, predicar. Pero qué privilegio escuchar la palabra en nuestro propio idioma. Como Yasmín, que vino aquí. Está aquí y ella no está escuchando en inglés, pero ella quiere aprender español. Y pienso que no hay mejor lugar que en el templo de Dios, escuchando, recibiendo de la palabra de Dios. Me acuerdo que en aquel tiempo yo tenía una Biblia bilingüe y en cada mensaje, si yo estaba escuchando un mensaje, yo estaba leyendo y escuchando en inglés, pero leyendo y siguiendo en español. Y me acuerdo que el Espíritu Santo revelándome muchas cosas, enseñándome. Yo sé que no es posible poner límites al Espíritu Santo, pero estoy seguro que lo que pasó en mi vida es el Espíritu Santo. No es posible explicar lo que pasó por medio de Ricardo Moore o Richard Moore. No, es Dios revelando, enseñándome. Y ahora casi el idioma de mi corazón es español. Este no tiene que ver necesariamente con capítulo 2, pero estoy diciendo que el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa. Y necesitamos aprender a creer en Él lo que Él está haciendo. Y hermanos, hay muchas cosas que no vamos a recibir sin entender del Espíritu Santo. Yo quería hablar de Juan y notar cada vez que encontramos del Espíritu Santo, Cristo preparándonos. Y en capítulo 4 tenemos Él evangelizando esta mujer samaritana. Pero noten que siempre cuando estaba ministrando, el primer propósito es salvar a los que no conocen a Cristo Jesús. Y aquí también es el mensaje de la salvación. Necesitamos poder para evangelizar. Necesitamos poder, pero hermanos, ya tenemos. Si ustedes están llenos, si son llenos del Espíritu Santo, ya tenemos el poder para evangelizar. Pero muchos, yo pienso que todavía no tienen este bautismo del Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo, y pienso que es la razón que no tienen poder en testificar y ministrar. Es que no es de nosotros, el poder no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y dio a ellos
dando como Él quería, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos no hablaron el mismo idioma, ellos tenían habilidad hablando el idioma que el Señor dio a ellos. Hay muchos idiomas y el Señor puede darnos habilidad. Es del Espíritu Santo. Versículo 12 o 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, va a hablar de las maravillas de Dios. Este es el problema. Muchos de nuestros miembros están hablando de cosas del mundo, pero no hablando de las maravillas de Dios. Muchas veces nosotros hablamos de lo que hemos hecho en lugar de testificar y hablar de la palabra de Dios. Muchos de ustedes no tienen palabra, no porque no ha leído la palabra, pero porque no está lleno del Espíritu Santo y no está recibiendo lo que Él quiere darnos para hablar y para testificar de Cristo Jesús. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nada más estoy leyendo este pasaje para entender que es el Espíritu Santo que tiene control. El Espíritu Santo que está revelando cosas. Ellos recibieron, es como un bautismo, es que una inmersión del poder del Espíritu Santo, una actividad increíble. Y pienso que muchos de ustedes han experimentado cosas así, llegando a una situación y hablando la palabra de Dios, y viene el poder de Dios. Y en lugar de cosas del mundo, estamos hablando de las cosas de Dios y hay personas llorando y luego realmente con arrepentimiento y están recibiendo a Cristo Jesús o están recibiendo sanación o cualquier cosa. Y es impresionante el poder del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo, iglesia, necesitamos más del Espíritu Santo. Hermanos, ser cristiano no es utilizar de la carne nuestra habilidad mental. Es recibir revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es obvio. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Han tomado demasiado. Mirándolos dicen, wow, este es el problema. Llenos de mosto. Es exactamente lo que Pablo dijo en Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí ellos, viendo lo que estaba pasando, dijeron, wow, llenos de mosto, porque no podían explicar, pero no de mosto, del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno de alcohol, afecta a la persona, su manera de caminar, su manera de hablar. Es que muchas veces, es que los borrachos, es que normalmente muy duro, nada de lágrimas y luego como borrachos. ¡Ah! Es interesante.
Es que cosas que fuera de control, haciendo cosas diferentes. Y es una ilustración del poder del Espíritu Santo a revelar a nosotros y cambiarnos. Y en lugar de una persona tímida, una persona llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, va a tener poder para hablar con denuedo acerca. Y no es de nosotros. Muchas veces decimos, oh, yo soy una persona tímida. Este está diciendo que estoy viviendo de acuerdo con la carne. Es posible pedir a Dios, es posible ser llenos del Espíritu Santo y es posible testificar y vivir en otra manera. Pero hay muchas cosas. La plenitud de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo vamos a andar y caminar con más santidad en nuestra vida. ¿Cómo es posible ser llenos del Espíritu Santo? Es espíritu y es santo y no tener la santidad en la vida. Pero muchos dirán, oh, yo lleno del Espíritu Santo. Pero no hay santidad en la vida. Muchos dicen que, oh, el Espíritu Santo ayudándome. Pero como Cristo dice, hay personas diciendo, Señor, Señor, hemos hecho tales cosas. Y Cristo diciendo que nunca les conocí. Nunca. Gloria a Dios, por medio del Espíritu Santo es posible orar, es posible hacer cosas. Cuando yo entré en la emergencia para visitar a Robert, yo tenía la idea que el Señor podía contestar la oración y podía hacer algo en su vida y sanar lo que su abuelita, lo que ella tenía. Que mi nieto va a regresar y estar en casa esta noche. Exactamente lo que pasó. Yo tenía el mismo pensamiento que el Señor iba a tocarlo. Y yo diciendo que, Robert, yo quiero imponer las manos, yo quiero orar por usted, yo quiero pedir por sanación de su cuerpo. Y él inmediatamente, de acuerdo, sí. Y no sabemos, pero sabemos que tenía pruebas de su cerebro. Ellos dicen que no hay nada. Y regresó a su casa. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero dar gracias a Dios que Él tiene poder para sanar, para tocarnos. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que obedecer lo que el Señor está diciendo. No debemos tener, oh, yo voy a orar y el Señor no va a contestar. No, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender y creer lo que dice la palabra de Dios. Poder para testificar de Cristo. Muchos de ustedes, oh, yo no siento bien. Pero gracias a Dios, ¿qué pasó con Esteban? Él lleno del Espíritu Santo. Hasta los apóstoles. Es que la historia de la sanación y la salvación, ustedes saben, en Hechos capítulo 2, 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús. Es obra del Espíritu Santo. Y pienso que hay grande diferencia, y voy a continuar en capítulo 2 y luego vamos a avanzar. Pero en capítulo 2, la promesa es del profeta Joel y hablando del día, profecía. Y él dice, versículo 18 o 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré
de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Grandes cosas van a pasar, pero la cosa más importante, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero gracias a Dios está incluido muchas cosas del Espíritu Santo. No debemos rechazar lo que nosotros no entendemos y aceptar nada más lo que queremos recibir. El Espíritu Santo es soberano y Él nos da. ¿Es posible pedir a Dios por dones espirituales? He orado, he pedido por dones espirituales y pienso que el Señor me ha contestado. Y el propósito no es para tener la gloria, es para ministrar, para bendecir a otras personas, para dar la honra y la gloria a Jesucristo, no para glorificar en mí mismo. Este es pecado, gloriarnos en nosotros, gloriarnos en lo que nosotros hemos. No, tenemos que glorificar. El apóstol Pablo diciendo que yo gloriando en Cristo Jesús y Cristo crucificado. Él creía en Cristo resucitado, pero él dijo, yo quiero conocer a Cristo y yo hablando, gloriándome en Cristo crucificado. La crucifixión es una llamada de Dios a nosotros, negar a nosotros mismos y llevar la cruz. La crucifixión es la muerte. Yo pienso que muchas personas no tienen poder del Espíritu Santo porque quieren tener la gloria, hacer un espectáculo o algo. Lo que nosotros debemos hacer es ministrar en el poder del Espíritu Santo y glorificar a Cristo Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este es Pedro, que estamos hablando de 40 días, máximo 50 días, había la realidad negado a Cristo Jesús 3 veces. Pero aquí está predicando y con poder. ¿Poder de Pedro? No, el poder del Espíritu Santo en Pedro, sobre Pedro. Amén. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es el poder de ver a Cristo Jesús resucitado. Antes de la resurrección, ellos tenían una visión de Cristo muerto. Pero después de la resurrección, Cristo revelando, y ellos por fin tenían un Cristo levantado y con poder. Pero ellos todavía, como estudiamos esta mañana, buscando, es el tiempo de Israel. Ahora va a restaurar el reino a Israel. Y dice, no, hay algo mejor. Ustedes van a ser testigos y van a llevar el evangelio a todo el mundo. Y tristemente muchos han
han olvidado el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Es bautizarnos con poder para testificar y proclamar a Jesucristo. Y hay otras cosas para ayudarnos en esto, pero es para predicar a Cristo Jesús crucificado, resucitado y victoria. Y lo que nosotros debemos tener. Pero la diferencia, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Y ellos tenían ganas. En el pasado estaba peleando quién es la persona mejor. La madre de Jacobo y Juan pidiendo el lugar, uno a la diestra, otro a la siniestra. Querían honor y honra. Mamás no son, es que muchos de ustedes madres quieren nada más, es que la gloria de Dios, ¿verdad? Y si otros niños tienen más talento y todo, ustedes, amén, gloria a Dios. No, es que tristemente, hermanos, muchos de nosotros viviendo en la carne, en lugar de humillarnos, someternos, pedir a Dios por el poder del Espíritu Santo, dar el control al soberano Dios, su Espíritu, confiando en Él, recibiendo lo que es. Es interesante que sin el Espíritu Santo no vamos a traducir, no vamos a interpretar, no vamos a entender bien la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero decir, hermanos. No es por mi habilidad natural. Es posible leer la palabra y sin el Espíritu Santo. Es que yo conozco, mi vecino fue un ateo y yo tenía la oportunidad de comunicar con él, hablar con él. Yo estaba con él cuando él murió en el hospital. Yo llevé a su esposa al hospital. Es interesante. Él había estudiado la palabra. Él había leído la palabra. Pero él sin entendimiento. Sus hijos, número 1 en la high school, graduaron número 1. Los dos se fueron a Yale y Harvard y graduó con honores, muy inteligentes, pero no tenían nada de entendimiento, leyendo la palabra y mal interpretando todo. ¿Por qué? No es de nuestra habilidad intelectual, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo a revelar su preciosa palabra a nosotros y nosotros con humildad recibiendo su palabra. Acuérdense esta mañana, yo hablé, tenemos que recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que recibir, es que Juan 20, recibid, soplando Cristo, recibid el Espíritu Santo. Tenían que recibir el Espíritu Santo. En Santiago, capítulo 1, tenemos que recibir la palabra implantada para salvar nuestras almas. Tenemos que recibir. Hermanos, es un regalo, es un don, es gracia sobre gracia. Pero muchos de ustedes están pensando que, yo voy a estudiar más, etcétera, y yo voy. No, debemos humillarnos y dar tiempo y escuchar la voz del Espíritu Santo revelando su preciosa palabra a nosotros y transformarnos. Este es el poder. En la lectura, empezamos la lectura y con los grupos pequeños, estos grupos de crecimiento, empezamos con 2 de Corintios capítulo 3, 18, que habla de una transformación. Y capítulo 3 tiene que ver con el Espíritu Santo. Moisés, el ministerio de la ley, la letra, pero el ministerio de Jesucristo es del Espíritu.
Y el poder de Jesucristo a transformarnos es porque Él bautizó a su iglesia con su Espíritu Santo, que ustedes saben que es el Espíritu Santo morando en nosotros, cambiándonos, transformándonos. Este es el poder, hermanos, que podemos tener. Recibiréis poder. Y este varón, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. ¿Y qué pasó? Él hablando de la resurrección y terminando su mensaje, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Ellos escuchando la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el Espíritu Santo está hablándonos, revelando su preciosa palabra a nosotros, ¿qué va a pasar? Ustedes saben, va a venir con poder. Tristemente, nosotros, invitando a la gente, ofreciendo cosas del mundo, dice, oh sí, es que, qué falsos evangelios. Hay un evangelio de que va a tener muchas riquezas, va a tener salud, no va a enfermarse, no va. Es que todo es bendición. Venga a Cristo y va a tener todo esto. ¿Quieres ser un millonario? Ven, ven. Es sorprendente, ¿verdad? Que todo el mundo no viene. Pero, ¿qué está pasando? Ustedes saben que es un falso evangelio. El evangelio tiene que ver con arrepentimiento y una relación personal con Dios restaurado. Lo que nosotros perdimos en el jardín, en paraíso, el paraíso con Adán y Eva, ellos perdieron la presencia de Dios. Ellos comunicando, hablando con Dios. ¿Y qué pasó después del pecado? Escondiéndose, huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con este ángel guardando el lugar? Hermanos, Cristo Jesús murió para restaurarnos y darnos la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas y cambiarnos y darnos poder para decir no al pecado, sí a la voluntad de Dios y vivir una vida con poder. Ellos, aquí en el corazón, compungieron de corazón, ellos dando la invitación. Me da gusto. No el pastor, hey, ven, ven. Ellos, ¿qué haremos? Es que tan convicción del pecado que ellos dando la invitación. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y otra vez la palabra, recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante. Nosotros como bautistas, ¿cuántas veces hey, ven, para recibir el don del Espíritu Santo? ¿Por qué no predicando la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Debemos creer la palabra. Hay algunos que predican y dicen cosas
pero no están predicando la palabra. No estoy cambiando nada, estoy leyendo, pero no vamos a entender sin el Espíritu Santo revelando las cosas. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow. Hermanos, tenemos poder. El Señor va a darnos las palabras. Ellos recibieron el Espíritu Santo dando lenguas de fuego, y ellos hablaron, predicaron, y como es que Pedro predicando el mensaje, el sermón con más atención, pero captó la atención de ellos escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Qué está pasando? Y atónitos escuchando y revelando, y la palabra llegando, trayendo convicción al corazón, y por medio del Espíritu Santo tocó. Hermanos, es la esperanza. Esta es la razón que vayamos a Oaxaca. Esta es la razón que vayamos a Haití. Esta es la razón que vayamos a África, a Asia. Esta es la razón que predicamos aquí, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo puede tocar a cualquier persona en cualquier momento y hacer algo grande en sus vidas. Tocarnos, salvarnos y cambiarnos. Ánimo, hermanos, y adelante. Y debemos leer y meditar y buscar más de Dios en nuestra vida y entender más que no es por medio de nuestra inteligencia. No, es clara la enseñanza de Pablo. Como Saulo, él mató a Esteban. ¿Y qué tenía Esteban? Lleno de fe y del Espíritu Santo, ministró con poder. No dice con mucha inteligencia. Había estudiado a los pies de Gamaliel. No. Había estado en la presencia de Cristo Jesús. Hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Mucho más de Jesucristo. Mucho más del Espíritu Santo, y la realidad, el Espíritu Santo teniendo control de nosotros. Y vamos a entender y vamos a creer todo lo que dice la preciosa palabra de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Ayúdanos a recibir la palabra, entender la palabra. Pedimos por el Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bonita tarde. Gracias, pastor, por la palabra que has puesto hoy. Sí, mis hermanos, en el nombre de Cristo, de restauración, mis hermanos. Amén. Puestos en pie, vamos a hacer un canto. Nuestros corazones
que conocen a su salvo. Más. nuestros corazones insaciables